gobierno. El fracaso es que todas las cosas urgentes que teníamos que dar respuesta non se dio respuesta. Así que venimos a rendir cuentas de ese trabajo que sí se estuvo haciendo, aunque no se pudiera hacer tangible, aunque no se pudiera materializar. Nosotros y nosotras fuimos al Parlamento a intentar que las cosas fueran distintas, a intentar abrir puertas y ventanas. Y ciertamente el 20 de diciembre todo empezó a ser diferente en nuestro país. Empezó a ser diferente porque millones de personas en España decidieron sacudirse el miedo y decidieron que era necesario construir un país donde nadie se quedase fuera. En Asturias recalcamos que lo que tenemos es un proyecto de país y en ese sentido pues, se ha trabajado por parte de las 4 compañeras que estamos en varias áreas. Paula está haciendo una labor extraordinaria en el ámbito del mundo rural, entendiendo el mundo rural asturiano no como algo aparte, sino como algo esencial de Asturias que ha de ser integrado de forma transversal en todas y cada una de las políticas. Lorena está haciendo un esfuerzo enorme con el tejido productivo y con la generación de empleo. Y está, yo creo, desarrollando una labor magnífica que hay que poner en valor. Creo que todas estamos al tanto de lo que ha hecho Rosa con el ERA, estafas, deudas de miles y miles de euros a familias asturianas por tener a nuestros mayores en la red pública de establecimientos geriátricos. Y por último, desde el ámbito de la igualdad hemos hecho un esfuerzo, estamos haciendo un esfuerzo enorme en todo lo que tiene que ver sobre todo con la violencia de género, entendiendo que las violencias machistas van mucho más allá del asesinato, van mucho más allá de la agresión física y en ese sentido hemos trabajado, ¿no? La gente vuelve a sonreír y si tuviese que escoger una historia de esas miles que están componiendo y que están describiendo lo que pasa en el Parlamento, una trabajadora que llevaba 30 años allí se jubiló y le hicimos un regalo. Una mujer que había visto a todos los protagonistas del bipartidismo en Asturias. La invitamos a venir al grupo parlamentario y se emocionó y decía, no porque le hubiésemos dado un regalo a pesar de que llevábamos muy poco tiempo y que apenas la conocíamos. Se emocionó porque nos vio allí sentados haciendo piña y nos dijo, seguid así porque es la manera que vais a tener para ganar. De otros no tengo nada malo que decir, pero tampoco nada bueno. A vosotros, en 9 meses, ya puedo decir muchas cosas. Habéis cambiado, no estamos en 2014, pero hay cosas que siguen siendo igual. La gente que llevasteis a las instituciones se sigue debiendo a vosotros y a vosotras.